¿Qué tal? Soy el doctor Juan Alvarado. Quiero compartir contigo este concepto que surge hace aproximadamente unos 3 meses. Es un concepto extremadamente valioso que curiosamente no había emergido incluso yo no lo conocía. ¿Cuál es este concepto? Primero vamos a empezar con algo análogo, con un ejemplo análogo. Piensa en un maratonista y que este maratonista se casa con una maratonista. Estos dos maratonistas llegan a tener 3 hijos. La pregunta es, ¿estos maratonistas van a poder hacer que sus hijos corran un maratón sin que los hijos pasen el proceso de entrenamiento que pasaron los padres? Obviamente no. Si estos 3 niños quieren pasar de la categoría no maratonista a la categoría maratonista, tienen que pasar procesos muy similares a los que tuvieron que soportar y que tuvieron que culminar exitosamente todas las personas que han logrado correr un maratón. Es decir, el hecho de que ellos sean hijos de maratonistas no les va a dar el atributo correr maratón, la categoría corredor de maratón, si no pasan el proceso de entrenamiento específico, especializado y necesario para poder adquirir esta categoría. Es decir, ser maratonista se llega a ser. Se parte de un punto donde no se es maratonista y posteriormente se llega a ser maratonista. Esta categoría no se compra, no se hereda, no se adquiere por maduración. Solamente se adquiere por un proceso de entrenamiento especializado. Ahora, si una persona quiere llegar a ser un extraordinario piloto de autos Fórmula 1, la mecánica es exactamente la misma. No por el hecho de ser hijo de un piloto de Fórmula 1, se adquieren las habilidades para ser piloto de Fórmula 1. Tiene que pasar procesos de capacitación similar para llegar a ser piloto de Fórmula 1, para llegar a ser jurista, para llegar a ser científico, para llegar a ser cualquier actividad en el nivel de especialista. Se tiene que llegar a ser, no se adquiere. Y esto es extraordinario, porque si no, de lo contrario, sería, si de por sí pensamos que el mundo es injusto, si hubiera personas predestinadas para poder ser los mejores solamente por el hecho de esperar la maduración de estos atributos en su propia persona, entonces, ¿de qué valdría el mérito? ¿De qué valdría el trabajo? ¿De qué valdría la disciplina? ¿De qué valdría el esfuerzo? Porque recordemos que la valía de un logro es directamente proporcional al mérito que se invirtió para poder alcanzar este logro. Este concepto surge cuando hace aproximadamente unos 3 meses me encontraba yo en una serie de capacitaciones que estaba realizando para chicos adolescentes, bueno, ni tan adolescentes, entre los 15, entre los 20 años. Y me estaba yo recordando en ese momento cómo me sentía. Y recuerdo que en esa época me sentía feo, me sentía triste, me sentía apocado, me sentía débil, me sentía de una serie de formas, una serie de situaciones que no me gustaban. Y de repente, en ese momento cuando estaba yo recordando cómo me sentía, surgió como una especie de eureka, como una especie de iluminación. Me di cuenta y dije, no era yo el que se sentía así nada más, éramos todos.
de nuevo, cuando me di cuenta de esa sensación de pequeñez, de apocamiento, de no merecimiento, de sentir de que las cosas eran siempre mejor en otros niños, en otras familias o en otros países, me di cuenta de que no era yo el que estaba sintiendo eso de forma individualizada o de forma patológica o de forma que solamente yo lo sintiera. No. Me di cuenta de que todas las personas que estábamos pasando en esa etapa sentíamos de una forma muy similar. Recuerda, cuando estabas en la adolescencia, a los 12, 13 años, por lo regular, no te sentías pleno, seguro, competente. Después, empezando a analizar de forma más crítica esta primera intuición, en un segundo nivel, no solamente las personas con las cuales yo crecí se sentían igual, no. Todas las personas que tienen que pasar, que están, mejor dicho, entre los 9 años y entre los 21 años, se sienten exactamente igual que como yo me sentía. Yo se le pude haber atribuido a que no tenía la ropa que quería, a que no tenía la cama que quería, a que mis padres usaban sombrero, a que mi casa era muy fea, a que yo no iba de vacaciones a donde otros niños iban. Se le pude haber atribuido a muchas cosas. Y como nadie me dijo que esa sensación es una sensación normal y que la ingeniería biológica es tan inteligente como para poder en una misma línea basal, en una misma circunstancia, a todas las personas. Ojo, no estoy diciendo que una persona que viva con comodidades, que coma 3 veces al día, que vaya al colegio privado con chofer, que lo lleve y que lo traiga. No estoy diciendo que eso sea igual a una persona que viva en un país de tercer mundo, donde solamente come una vez al día y además con unos nutrimientos deficientes. Eso es innegable, pero la realidad de estas dos personas es prácticamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que en países, instituciones o en familias enriquecidas, estos crean etapas de entrenamiento, fases de entrenamiento, procesos y etapas en las cuales estos niños enriquecidos van a empezar a ganarse esta sensación de llegar a ser seres humanos empoderados. Lamentablemente, en las culturas no enriquecidas, sino empobrecidas, estos individuos con esta sensación de vulnerabilidad y de no merecimiento a los 8, 9, 10, 11, 12 años, hacen que sigan creciendo y no van a tener elementos formativos para que ellos lleguen a ser seres humanos autónomos, independientes y autosuficientes. Es decir, así como el maratonista se llega a ser, como el músico se llega a ser, como el especialista se llega a ser, también para poder ser un ser humano independiente, autosuficiente y un ser humano autónomo, se llega a ser. No se va a hacer un ser humano autónomo solamente por el hecho de madurarse o de que pase el tiempo, como el maratonista. Y la única posibilidad de que una persona llegue a tener estos atributos en sí misma solamente se adquiere por un solo medio. Y ese medio es la cantidad de esfuerzo que de forma voluntaria imprime en su propio nivel corporal, en su propio sistema de vida, en su propio cuerpo. Entonces,
todos los seres humanos que hemos crecido y que hemos pasado entre los 8 y los 9 años, algunos llegan a ser de adultos seres independientes, autónomos y autosuficientes, y unos no lo llegan a ser, no porque exista algo malo en cada una de estas personas que no lo llegan a ser, sino porque no fueron sometidas culturalmente a una serie de etapas de aprendizaje para que estas personas lleguen a convertirse de seres dependientes en seres independientes. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que si estas personas no sienten que merecen ser independientes, que merecen ser autónomos, si no lo sienten, nunca van a actuar de esa manera. Es decir, muchas de las circunstancias de vida a nivel de adulto que parece que son irresolubles, se pueden deber a que son personas que nadie les ha enseñado que llegar a ser autónomo es la consecuencia de una serie de actividades que se llega a hacer. Nadie es autónomo por el hecho de decidirlo. Entonces, pones a una persona que tiene intacto el sentimiento de carencia y de vulnerabilidad que se tenía a los 11 años y que ha permanecido intacto a los 11, a los 12, a los 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y se casa. ¿Cómo va a resolver el rol de pareja? ¿Cómo va a resolver el rol de padre? ¿Cómo va a resolver el rol de estudiante, de empresario, de hijo? Y si continúa sin ganarse el sombrero o la certificación de persona autónoma, va a llegar a los 20, a los 40 años y esa persona va a tener las mismas habilidades que tenía en la adolescencia. Y esa persona va a sufrir mucho. Por lo tanto, si tú que estás escuchando esto hace eco dentro de ti y por más que has intentado, sientes que no mereces, sientes que los habitantes de otro país viven mejor que tú, que los habitantes de otras familias viven mejor que tú, que tus amigos están mejor que tú, que alguien más está mejor que tú, se puede deber no a tus habilidades actuales, sino se puede deber a que tú no te has ganado a través del esfuerzo la categoría de ser humano autónomo. Y ser humano autónomo es una categoría que te permite funcionar en este mundo de una manera absolutamente distinta de cómo funcionan aquellas personas que no han pasado a ser autónomos. Un ser humano autónomo empieza a vivir. No importa si vives en Londres, si vives en los Hamptons, si vives en Los Ángeles, o si vives en Las Chuapas, Veracruz, o si vives en Punta Arenas, en Costa Rica. No importa dónde vivas, lo que importa es cómo decodificas tu experiencia de vida. Entonces, este conocimiento que estoy compartiendo contigo lo hago porque me di cuenta que yo lo viví, que por pena no lo expresé, que por pena no lo expresan todos los de mi generación y que por pena millones de personas no lo expresan. Y la única posibilidad de convertirte en una persona autónoma, independiente y autosuficiente es sometiéndote voluntariamente a procesos de esfuerzo de forma sistemática. Y va a llegar un momento en el cual tú asumas, merezco vivir mejor, que asumas, merezco disfrutar la vida de una forma distinta, merezco tal ingreso, merezco tal familia, o mis seres queridos merecen estas circunstancias y no las bagatelas, o no las miserias, o no las migajas que les estoy dando porque no fui educado para incrementar mi capacidad de poder. El poder se gana, el poder lo tienes dentro de ti, pero el poder no se va
a llegar a activar solamente porque lo desees. Ojo, no te estoy criticando a ti, solamente te estoy exponiendo de forma metodológica una de las posibles causas por las cuales la mayor parte de las personas, sobre todo en situaciones no compartidas como quisiéramos, hemos llegado a experimentar. Es decir, aunque existen estas mismas condiciones en todos los países del mundo, en países poco desarrollados como los nuestros, el porcentaje de la población aumenta, que no son autónomos, independientes, autosuficientes. El porcentaje de personas que viven como tú te sientes en países de primer mundo, claro que lo viven. ¿Por qué? Porque no es el territorio ni es la bandera la que produce seres independientes, sino son las condiciones de disciplina, de esfuerzo y de sistematización de el esfuerzo, precisamente los que provocan seres humanos alfa, seres humanos autónomos. Entonces, te invito a que tomes el control y que te sometas de forma sistemática a una serie de actividades que empiecen a empoderarte, porque lo mereces. ¿Cuánto vas a tardar? No lo sé. Hay gente que se pone a trabajar y tal vez en un lapso de 3, 4 años pueda llegar a a desarrollar este sentimiento. Y hay gente que te va a pasar 10 o 15 años. Y hay gente que nunca lo va a hacer. Es decir, para resumir, ser maratonista se llega a ser. Ser autónomo, independiente, autosuficiente se llega a ser. ¿Quién establece esto? No es tu gobierno, ni son las condiciones económicas en las que vives. No es tu vecino al que posiblemente envidies. No es esa persona que piensas que siempre le va bien en todo. No. El único elemento condicionante del nivel de persona que eres tú. ¿A través de qué? A través de que te sometas de forma voluntaria a procesos de disciplina en los cuales tú te empiezas a entrenar. Y lo único que te puedo expresar es que las personas que concluyen o que se someten de forma voluntaria a estos procesos de entrenamiento, tarde o temprano van a correr un maratón. Tarde o temprano, si lo haces, te vas a convertir en un ser extremadamente poderoso, al menos mucho más de lo que actualmente puedes estar experimentando.